Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adolfo Marín, soy el responsable de todas las actividades de pesticidas y contaminantes en general para el grupo Carso en España y Francia, y al mismo tiempo soy el director técnico de Reactiva Laboratorio, un laboratorio que, como muchos de ustedes ya conocen, es un laboratorio 100% agronómico, 100% agroalimentario, que se encuentra situado en Almería y que, bueno, damos apoyo y soporte analítico a toda la cadena de producción, desde el agricultor, pasando por la cooperativa, comercializadora, hasta apoyo a las grandes superficies de supermercado o incluso organismos de control y certificadoras. Bien, lo que traigo hoy es un caso 100% técnico, 100% práctico para intentar acercar nuestra visión, la visión del laboratorio, e intentar hacerla más cercana a, bueno, al resto de colaboradores, ¿no? Y al resto de personas que se encuentran en este foro. ¿Qué hacer? ¿Cómo evaluar un resultado de un análisis de plaguicidas de una muestra ecológica? Bien, pues como hay poco tiempo, empezamos directamente con el caso. Una muestra de un cliente, un supuesto cliente, que nos envía una muestra de trigo ecológico para su análisis. Y en el laboratorio se detectan estas cuatro materias activas, ¿no? Butóxido de piperonilo, espinosad, clormequat y perclorato. Y la pregunta del millón: ¿qué hacer? ¿Cumplen estos resultados con los requisitos establecidos en agricultura ecológica? ¿Se puede comercializar esta partida o este lote bajo una marca eco? Bien, pues eso es lo que vamos a intentar y lo que vamos a ir viendo caso a caso. Lo primero que tengo que decir es que el laboratorio no tiene la autoridad para decidir qué se hace con una determinada partida o no. El laboratorio simplemente va a constatar lo que ha detectado en el análisis y no puede, principalmente porque le falta información, aportada por el cliente o información aportada por el organismo de control o organismo de certificación. Por lo tanto, es el organismo de certificación o de control, quien tiene la potestad, quien tiene la autoridad de decidir al final si una determinada partida se puede comercializar bajo la marca ECO. Con lo cual, el laboratorio no tiene la respuesta definitiva, pero es parte importante de la misma. La primera pregunta a plantearse es con respecto a qué vamos a hacer la evaluación. ¿Va a ser únicamente teniendo en cuenta el reglamento 848 de agricultura ecológica? ¿Va a ser teniendo en cuenta los requisitos propios de un organismo de control o certificación? Que, como vemos en pantalla, en estos pocos que muestro, ya podemos adelantar que hay mucha variabilidad. No operan o no tienen los mismos requisitos, lo iremos viendo poco a poco. O con respecto a los requisitos propios de cualquiera de las cadenas grandes de supermercados que todos tenemos en mente. Bien, si nos metemos caso a caso, materia activa, y la vamos evaluando, bueno, lo primero que hay que decir es que como el reglamento sigue sin establecer un límite, bueno, pues se sigue utilizando por defecto el límite máximo de residuo. Como límite máximo de residuo, el límite de cuantificación que por defecto se ha establecido, ¿no? Que es 0,01. En este primer caso, el butóxido de piperonilo, bueno, no es un plaguicida, no se encuentra regulado en el listado en el reglamento 396 de la EFSA, no se encuentra tampoco listado en el anexo 2 del reglamento ecológico, con lo cual, a priori, es una sustancia que no debería aparecer en un cultivo ecológico. Pero por otro lado, todos sabemos que el butóxido de piperonilo se formula comúnmente con las piretrinas y los piretroides. Vale que los piretroides solo se pueden utilizar en ecológico en trampas y atrayentes, pero las piretrinas sí se pueden utilizar, sí se pueden aplicar en el cultivo. Con lo cual, el no permitir la presencia de butóxido de piperonilo en un cultivo ecológico es indirectamente prohibir el uso de piretrina en un cultivo ecológico. Con lo cual, ya tenemos aquí, bueno, una primera duda y un primer caso que se presenta con cierta asiduidad en los laboratorios. ¿Qué hacen algunas certificadoras de ecológico? Por ejemplo, una holandesa con la que habitualmente trabajo, pues han establecido un LMR para evitar este tipo de casos y para evitar este tipo de atascos que se producen a veces o para evitar este tipo de excesiva penalización que a veces se le aplica a un agricultor eh, sin poder determinar si se ha hecho un uso abusivo o un uso indebido de una determinada materia activa en concreto. Si avanzamos, bueno, se ha determinado también espinosad, 0,075 miligramos kilo, nada que decir, materia activa autorizada en ecológico, con lo cual, caso fácil, ojalá todos los casos que se presentan fuese como este. Siguiente materia activa detectada, clormequat,
Está detectado a un nivel de 0,02. No se encuentra listado en el anexo 2 del reglamento, con lo cual es una materia activa que a priori no debería estar presente en ningún cultivo ecológico. Decir que el clormequat es una sustancia muy polar, tiene mucha afinidad al agua y tanto por escorrentía como por lixiviación acaba terminando en la mayoría de acuíferos o de pozos, con lo cual es una posible fuente de contaminación indirecta a nuestros cultivos. Eso quiere decir que el mero hecho de encontrar clormequat no quiere decir que el agricultor en cuestión haya hecho un uso indebido de clormequat. Puede que se lo esté encontrando de forma, digamos, accidental por esto que acabo de comentar. Pero ocurre un caso particular aquí. ¿Cabría aplicar la sustracción de la incertidumbre según la guía SANTE? El documento SANTE es un documento que todos los laboratorios, ya sea oficiales o no, utilizamos o seguimos en nuestro día a día, y este dice que se puede establecer como máximo un 50% de error, un 50% de incertidumbre, y que a la hora de comparar el resultado obtenido con un LMR, juguemos siempre, digamos, en función, a favor de la comercialización, es decir, que lo restemos, lo sustraigamos. Con lo cual, si ponemos números a este ejemplo, estaríamos que hemos detectado 0,012, la incertidumbre sería ese 50% más menos 0,006, con lo cual, si aplicamos esta regla y sustraemos el valor de la incertidumbre, estadísticamente estaríamos casi todos los casos por debajo del límite de cuantificación, con lo cual se podría considerar estadísticamente que esa materia activa está por debajo de 0,01, con lo cual se podría no tener en cuenta. Hay grandes cadenas de supermercados que dicen o que indican al laboratorio que se aplique esta norma. Hay certificadoras de ecológico que también autorizan al laboratorio a aplicar esta norma. Y por último tenemos el perclorato. No se encuentra listado en el anexo 2 del reglamento, con lo cual sustancia que a priori tampoco debe aparecer en un cultivo ecológico, no es un plaguicida, no se encuentra en el reglamento 396 de la EFSA. Como todos sabéis, es un contaminante que tiene como principal fuente de contaminación el agua y el uso de fertilizantes en el pasado. Algunas certificadoras, bueno, estamos en el mismo caso de clormequat. Puede ser, la presencia de perclorato es tan ubicua, se encuentra en la mayoría de los cultivos, que el mero hecho de la aparición de perclorato en un cultivo no quiere decir o no implica el uso indebido de esta materia activa. Para evitar este tipo de casuísticas, muchas certificadoras de ecológico o incluso algunos países como Italia han tomado de manera nacional la decisión de aplicar un LMR al ácido fosfónico, por ejemplo. O algunas certificadoras alemanas o holandesas han determinado aplicar LMR a clorato y perclorato. O el organismo de ecológico alemán BNN también decide o permite la decisión de tomar acciones adicionales para detectar si o para determinar si la presencia de bromuro en un cultivo viene por el uso indebido de bromuro de metilo como fumigante o viene o se encuentra en ese cultivo presente de forma natural, sobre todo en aquellos cultivos que se encuentran cerca del mar. Con lo cual, como se puede ver, no es fácil tomar una decisión y qué hacer con una determinada partida o determinado lote de ecológico. Son muchas las aristas, como se pueden ver, son muchas las excepciones, muchas las casuísticas que hay que tener en cuenta. Y por eso es el estar en contacto directo y en contacto estrecho tanto con la información aportada con el cliente como por estar en contacto con el organismo de control o organismo de certificación ecológica. Y la principal dificultad que se encuentra es que no existe armonización de criterios, ni entre países, ni entre comunidades o regiones dentro de un mismo país, ni siquiera entre organismos de certificación que operan dentro de una misma región. Con lo cual no es fácil ni para el laboratorio ni para el organismo de control tomar una decisión si no están en estrecho contacto y si no están, comparten toda la información entre ellos. Por último, y ya estoy terminando, decir que se trata de un caso real, de hecho, un caso real en el que algunas de las organismos de certificación que hemos comentado decidieron vender esta mercancía bajo su marca Eco
De hecho, hay una materia activa más, que es el AMPA, el metabolito del glifosato, que por razones de tiempo no he querido, no he tenido tiempo de explicar. Y nada más, por mi parte. Agradecer su atención, agradecer al evento la oportunidad de dar visibilidad a Almería y al sector, y no duden en enviarme sus consultas por el mail que tienen en pantalla. Buenas tardes a todos.